El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, con sede en Londres e informantes en el país árabe, ha indicado que 211 civiles han muerto, entre ellos 53 niños, en los últimos 4 días de ataques en la región de Guta Oriental, en los suburbios de Damasco. Guta está en manos de grupos insurgentes y sitiada por el ejército, que ha llevado a cabo ataques sistemáticos en la zona. El mismo observatorio estima en más de 300 los muertos en una operación del gobierno turco en la zona de Afrin, al norte de Siria, destinada a combatir milicias kurdas consideradas terroristas por Turquía. Se estima que 1 de cada 4 fallecidos es civil. El recrudecimiento de los combates ha alejado las esperanzas del fin del conflicto, que ya lleva casi 7 años. Buenos días a Susana Mangana, analista internacional. Estaba impactada con las imágenes que estábamos mirando del informe, y por estas horas la prensa internacional está destacando los bombardeos, los peores en las últimas décadas, entre Israel y Siria. Sí, además cayó un F-16, es decir, un avión de guerra israelí. Los pilotos pudieron autoeyectarse, dijéramos, ¿no? Y entonces están siendo atendidos en el propio Israel. Pero esto implica, si se quiere, una escalada de tensión regional, porque como sabemos, Ana María, sí lo hemos dicho en más de una ocasión, la guerra civil de Siria hace ya muchos años que dejó de ser un asunto doméstico, una guerra civil como tal, sino que se convirtió en un conflicto bélico con ribetes no solo regionales, sino que implica grandes potencias, con lo cual es un problema para la seguridad internacional que atañe a varias potencias que, lejos de no tener influencia o de no haber injerencia en la soberanía de un país como es Siria, más allá de todo lo que podamos objetar la actuación del régimen y del gobierno, según se quiera llamar, de los Assad, el gobierno sirio, yo creo que hay que denunciar también esa injerencia abusiva de potencias varias que luego podremos analizar en Siria. Lo veíamos en las imágenes, lo veíamos en las cifras de Naciones Unidas. La situación no ha cambiado para la población siria. La población civil está en una situación realmente muy mala, ¿no? De tensión terrible. Bueno, eso es lo triste, ¿no? Que ya hablar de la guerra en Siria es como que pasó, es decir, pasó de largo. Los medios, algunos sí, todavía le dedican algún titular cuando ocurren este tipo de situaciones, de hechos, donde hay una escalada de acusaciones también entre Israel e Irán, porque Israel acusa a Irán de intentar tener allí una base operativa en Siria. Irán ha contribuido fuertemente a sostener al régimen de al-Assad, principalmente Ana María, porque el gobierno de al-Assad ha sido un interlocutor válido, o lo fue hasta el 2011, ante la opinión árabe, con lo cual era una vía de entrada también para Irán al Mediterráneo, pero sobre todo porque también a través de Siria podía hacer llegar su ayuda, su aparato logístico a Hezbollah, otro de los próximos de los satélites que operan en el Líbano y en la región, gracias a esa financiación y a ese apoyo de Irán, que no es gratuito. Evidentemente, Hezbollah y el gobierno de Siria, que son chiíes, son serviciales y son beneficiosos para la estrategia de expansión de Irán. Por eso yo lo que creo que hay que denunciar es que, más allá de la altísima cifra que tenemos de víctimas mortales en esta guerra, que ya evidentemente cuando ya superan las 1000 personas, dijéramos, no sabemos ya contabilizar, ya caemos en unas cifras tan siderales que muchas veces el ser humano se anestesia, y uno se pregunta, ¿cuál es la cifra que nos hace saltar de la silla? ¿Por qué tenemos que esperar a ver las imágenes de un niño como Aylan al-Kurdi? Recordarás esa fotografía icónica del niño muerto en las playas de Turquía, que hoy otra vez sale a colación en los medios, también aquí en Uruguay, porque bueno, esto nos demuestra que la crisis de refugiados a resultas de conflictos como el de Siria o el de, por ejemplo, Afganistán, o el de Irak, o el de Somalia en el Cuerno de África, siguen produciendo esa avalancha de personas que son vistas como un problema, cuando en realidad son el resultado de esta situación tan atroz que se vive en países que están plagados de conflictos, ¿no? Desde hambruna hasta también estas guerras que muchas veces son potenciadas por las potencias, valga la redundancia, en la región. Fíjate que hablábamos de Israel, hablamos de Irán, pero también hay que hablar de Rusia. Siempre estamos atentos a la política exterior de Estados Unidos, pero ¿qué pasa con una Rusia gobernada por un presidente también bastante narcisista en sus pretensiones y con una actitud imperialista hacia
hacia países bálticos, por ejemplo, pero que también demostró con el capítulo de Siria que no está dispuesto a sacrificar algunos puntos estratégicos de Oriente Medio. Rusia hoy controla las zonas montañosas de Latakia, que son además un balcón al Mediterráneo en Siria, donde hay yacimientos de petróleo y de gas natural por explotar, y ahí está la verdadera razón por la que Putin quiere seguir teniendo bajo la pata a Siria, además de que en su momento no tenía empatía, sintonía con la administración de Obama y por tanto quería demostrarle a Estados Unidos de que no va a ser fácil hacer cosas en Oriente Medio sin tener en cuenta la opinión de Rusia, como sí se hizo en el caso de Libia, y ahí tenemos el resultado, una Libia maltrecha hoy, una Libia que es territorio controlado por milicias armadas que luego pactan en el Ministerio de Interior de Italia las condiciones ventajosas para esas mafias libias, que son las que hoy detienen la llegada de los inmigrantes, de los nuevos apestados del siglo XXI, para que no lleguen a las costas europeas, a pesar de que siguen llegando, claro. Y la posición de Israel, en este caso alineado con Israel. Bueno, perdón, la posición de Estados Unidos, en este caso alineado con Israel. Sí, a ver, la administración de Donald Trump ya sabemos que evidentemente es mucho más inclinada a decirlo de viva voz, que respeta no solo la soberanía de Israel, sino está mucho más dispuesto a demostrar ese apoyo que siempre existió. No nos vamos a engañar, Ana María, Donald Trump solamente manifiesta de una manera, si se quiere, ruda, agresiva, lo que han hecho otros presidentes antes que él. Y eso hay que decirlo así, ¿verdad? Evidentemente no tiene la diplomacia que supo tener Obama, por más que intentó a través de su secretario de Estado John Kerry, que creo que es una de las personalidades y figuras políticas de Estados Unidos de los tiempos modernos, que realmente se abocó a la tarea de destrabar ese conflicto y más que nada el impasse en el que cayó el conflicto palestino-israelí, las negociaciones de paz, ¿verdad? No lo pudo conseguir, pero a mí me parece que Israel lo que está demostrándole a Irán es: no vamos a dejar que operes en la frontera entre Israel y Siria, sobre todo en la zona que llamamos los Altos del Golán, que están ocupados por Israel desde el 67, y también es verdad, como digo, que hay otras potencias en la región que están utilizando el conflicto de Siria para concretar objetivos geoestratégicos y geopolíticos. Turquía está bombardeando un día sí y al otro también la región de Afrin, lo que es en la frontera norte de Siria, con lo que es la frontera con Turquía, donde operan los kurdos, que son apoyados por la administración de Trump. Esto enerva tanto los ánimos y exalta los ánimos, sobre todo en el gobierno de Turquía, pero también de Rusia, que le recuerdan a Donald Trump que los kurdos no pueden ser grupos en los que confiar, cuando en realidad han sido los kurdos los que han puesto el pecho a las balas y han defendido el territorio sirio de la penetración de militantes de Daesh, del autoproclamado Estado Islámico, que hoy prácticamente no se habla de él, y de otras milicias armadas que llegaron del exterior para ayudar a voltear a un régimen como es el de Al-Assad. Susana, vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de las mujeres iraníes que una vez más, nuevamente, se están movilizando para que no se les imponga el velo. Vamos a ver un informe y ya nos metemos en la conversación. La policía iraní detuvo al menos a 29 mujeres acusadas de alteración del orden público por subirse al mobiliario urbano, descubiertas y con un velo atado a un palo a modo de bandera. Las protestas empezaron en Teherán y luego se extendieron a ciudades como Esfahán o Mashhad. Movimientos similares se vienen realizando en redes sociales, donde mujeres iraníes se fotografían sin velo y con el pelo al viento. Lo que demandan es que el uso del velo sea optativo, no obligatorio, como establece la legislación iraní desde el año 1980. El cumplimiento de código de vestimenta es controlado por la policía y obliga a las mujeres a cubrirse brazos y piernas en espacios públicos, código que las mujeres desafían a diario, acortando sus mangas y sus mantos o ajustando el velo apenas sobre la nuca, haciéndolo casi invisible. En diciembre pasado, las autoridades anunciaron la flexibilización de estas normas y que las mujeres que no respetaran los códigos ya no irían a centros de detención y no se presentarían expedientes judiciales contra ellas. El pasado 11 de febrero se conmemoró el 39 aniversario de la Revolución iraní. Y bueno, y ahora vamos con este tema. ¿Qué tema? Otra vez a vueltas con el velo islámico, ¿no? Es decir, esta protesta que ahora están llevando a cabo sobre todo mujeres jóvenes. Hay una nueva generación de jóvenes, no solo en Irán, sino a lo largo y ancho del mundo musulmán, que evidentemente quieren flexibilizar los códigos de comportamiento, los códigos sociales de vestimenta y también los usos y las costumbres
justamente porque son jóvenes, se manejan bien en las redes sociales, porque entienden que el mundo ha cambiado y que además ellos tienen derecho a vivir con mayores libertades. A ver, el velo islámico hay que entenderlo sobre todo desde el origen, Ana María, es decir, es un código de vestimenta que no debe imponerse por la fuerza, eso implica también no imponerlo a través de la ley, como ocurre en Irán, pero también en Arabia Saudí, donde se implementa la Sharia, el código islámico. Vamos a ver, el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, que son ya más de 1.600 millones en el mundo, lo que indica en 3 versículos apenas de más de 6.132 aleyas o versículos que tiene el Corán, según alguna que otra versión, tenemos 3, recuerdo por ejemplo el 33-53, el capítulo 33, versículo 53 o capítulo 33, versículo 59, que realmente lo que está indicando es que las mujeres musulmanas, las esposas e hijas del profeta Muhammad, el profeta del Islam, debían en el 7º siglo de la era cristiana cubrirse con el manto. No indica realmente si es cubrirse la cabeza, sino cubrir sus escotes, cubrir su belleza, sus partes íntimas, de manera tal que se las reconociera como buenas creyentes, buenas musulmanas. ¿Por qué? Porque se asociaba que las mujeres que eran de moral más laxa, dijéramos así, eran las que iban más descubiertas. Entonces, para respetarlas, para que no las importunaran, para que de alguna manera no las molestaran en la calle, tenían que vestir con modestia, con recato. Algo que se ha exigido en cualquiera de las religiones que se precien de serlo, ¿verdad? Ninguna religión que yo conozca le dice a la mujer, hija mía o hermana, vístete con una minifalda lo más corta posible, luce tus adornos personales, atrae la mirada del hombre, porque es contrario a lo que han predicado y han enseñado las distintas creencias religiosas. Primero hay que quitar ese hierro, hay que de alguna manera romper ese mito que también sataniza al Islam. Eso no quiere decir que hoy no haya muchos países, no solo en Irán, donde las mujeres opten libremente si llevan el velo o no. Curiosamente en Francia tenemos la situación contraria. Hay mujeres que reivindican y quieren llevar el velo. Lo que se observa y lo que se ve en la discusión internacional, así como el gobierno considera que este es un movimiento infantil, desde las mujeres hablan de lo simbólico. Claro. El velo es símbolo de opresión. Y es muy interesante, que las mujeres se rebelen y digan, esto nos oprime porque nos imponen usarlo. Porque ahí no está estamos la palabra, eligiendo, imposición. Exacto, porque no estamos eligiendo. Es como cuando la Iglesia Católica te impone, te impone que las mujeres no tengan voz y voto y quienes decidan y la jerarquía sean todos hombres, que además juzgan sobre las conductas de las mujeres. Claro. No, y está muy bien que lo digas así, es la imposición lo que debemos rechazar, porque en el caso de Turquía, por ejemplo, todavía rige la imposición de que las mujeres que tienen un cargo público, maestras, juezas, abogadas que tienen que trabajar en tribunales, no pueden llevar el velo, no pueden lucir un tocado que cubra su cabeza, con lo cual el velo es utilizado en ambos casos como una herramienta de imposición, pero una herramienta también que supuestamente otorga la emancipación y la liberación a la mujer. Y lo que creo que debemos todos apoyar es que sean las mujeres musulmanas las que decidan cómo quieren vestir en la vía pública, cómo quieren lucir en la calle, ¿verdad? Entonces ahí tenemos mujeres que viven en Europa que quieren poder llevar el velo, como otras que quieren liberarse del mismo en Irán. Lo que es interesante y novedoso ahora es que estas protestas se suman también a una seguidilla, a una ola de protestas iniciadas a fines del 2017, en el mes de diciembre concretamente, de alguna manera para ir en contra de la corrupción, de la situación económica que también es bastante difícil para muchos ciudadanos iraníes, lo que demuestra que muchas veces un régimen que no recibe o que no quiere hacer autocrítica sí la tiene dentro de casa. Y eso es importante decirlo así. Irán no es una sociedad compacta, no es el nuevo cuco que tenemos que tener miedo como nos están inculcando un día y al otro también. Hay mucha gente que no viaja a Irán porque realmente tiene pavor de viajar a Irán, cuando en realidad yo creo que esto ha sido muy tergiversado, sobredimensionado ese miedo a Irán en los medios de comunicación, sobre todo occidentales. Es interesante desde las opiniones de muchas mujeres que señalaban que si los hombres iraníes se sentían provocados por las mujeres y las mujeres no usan velo, que se pongan el velo ellos. Bueno, sí, ¿verdad? Que se tapen ellos, así no ven. Sí.
Bueno, hay muchísima literatura al respecto y por eso yo decía vueltas con el famoso velo islámico, el hijab, porque además tú sabes, lo hemos dicho en otras ocasiones, recuerdo haber hecho un especial aquí en TNU con nuestros amigos de 7.000 millones sobre los velos que está colgado en el portal de TNU, dicho sea de paso, donde yo salía luciendo los distintos tipos, ¿no? Entonces, sin un espejo, lo cual lo hacía más complicado, Ana María, pero tenemos el chador, tenemos el hijab, tenemos el jilbab, tenemos el niqab como una suerte de máscara. Es distinto según la geografía del mundo musulmán de qué manera luce el velo la mujer musulmana. Yo creo que esto es una reivindicación muy concreta de mujeres jóvenes en Irán que sienten que 30 y pico largos años después de la Revolución Islámica, es decir, desde 1979, cuando surge este movimiento de reivindicar la vuelta a un Islam como la solución a los problemas del Irán moderno, la llegada de los ayatolás al gobierno y progresivamente cómo se fue limitando esos derechos civiles, libertades de las mujeres y de otros ciudadanos en Irán. A partir de la década del 80 se impone ese rigor islámico y es que la mujer iraní tiene la obligación de lucir el velo. Creo que hoy la sociedad iraní está reclamando otro tipo de cambios y parte de esas protestas más masivas es esta reivindicación de corte feminista, podríamos decir, pero que no solo hay que entenderlo así, porque si no lo vamos a medir con la vara y con el prisma del feminismo occidental, que muchas veces no ha ayudado a entender la condición de la mujer, casi nunca, diría yo, de la mujer musulmana y sus circunstancias. Estas mujeres que evidentemente, y ustedes lo ven en las fotografías, en su mayoría son jóvenes, en su mayoría pertenecen a los sectores medios altos de la sociedad iraní que acceden a la educación. Entonces, si ellas se rebelan y son valientes porque han sido reprimidas, encarceladas, multadas, con multas muy altas. Sí, van desde los 11 euros hasta los 110.000, una de las últimas que ha sido detenida. Imagínense ustedes lo que viven las mujeres pobres iraníes en las zonas rurales, en los pueblos donde no llegan los medios de comunicación, donde no llega internet. Imagínense ustedes lo que les toca vivir, lo que les toca pasar si estas mujeres, que son las que viven mejor en una sociedad que reprime a las mujeres, imagínense qué pasa con el resto. Es una triste explicación, pero también hay que entender que estas mujeres que viven en zonas rurales o que tienen ya incorporado un sistema de vida tan patriarcal, ni siquiera osan pensar en quitarse el velo porque sus prioridades pasan por otro lado. No quiero decir que esto nos tenga que dejar tranquilos, pero veníais hablando esta mañana de la situación patriarcal en Uruguay, donde la tasa de violencia doméstica también es elevada. Y muchas veces tenemos que dejar de ver la paja en el ojo ajeno para ver la viga que tenemos nosotros impuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Sin de alguna manera quitarle hierro a este asunto, sin desmerecer la protesta de las jóvenes iraníes hoy, creo que tenemos que comprender que muchas veces el mundo occidental está siempre buscando a través del velo islámico satanizar al Islam, ¿verdad? Y muchas veces imponemos una carga mucho más pesada a la mujer musulmana porque la hacemos a ella responsable de explicar todos los males en el Islam, cosa que no hacemos con una mujer occidental, ¿verdad? No le cargamos toda la losa a ella, por suerte, de explicar por qué hay violencia doméstica en Occidente, por qué la mujer no llega al sacerdocio en la Iglesia Católica o por qué hay, no sé, psicópatas seriales y criminales en serie en nuestra sociedad. Lo que decís comparto, sin embargo, hay cargarle a la mujer. Un día sí y otro también. Escuchamos aquellos que señalan, y pasó en un debate parlamentario, que las mujeres deberían cuidarse más cuando eligen a un hombre, responsabilizando a las víctimas. O de la forma de vestir. Exactamente, o la forma de vestir, de la actuación de los victimarios. Creo que eso pasa, como decís vos, con las mujeres musulmanas, pero también sigue pasando en Occidente. Hasta hace poco se titulaba drama pasional, la mató porque la quería mucho. Claro, bueno, y eso era un atenuante también, en cierta medida lo era, porque de alguna manera, o si una persona asesinaba a su pareja porque la encontraba en una situación de adulterio o de alguna manera se sentía con regular, derecho. Exactamente, era su derecho porque era una afrenta para su honor, ¿verdad? Hay una normalización de esa violencia y de ese maltrato, hay un responsabilizar a la víctima. Fíjate algunos detalles de cuando se habla, porque hablamos
Hablamos, por ejemplo, de las mujeres que se rebelan, las mujeres iraníes, las mujeres que son violentadas, y generalmente se pone mucho el foco en la víctima, sí, y poco se pone el foco en el victimario. Claro. Empezamos a saber y a conocer todo de las víctimas y sabemos muy poco de quiénes son los victimarios. Y apartándome un poquito de lo que teníamos pautado hablar hoy, pero me tocó un poco, la verdad, esta mañana la noticia del asesinato en Fraile Muerto, una localidad que visité recién llegada al Uruguay, Cerro de las Cuentas. Recuerdo que viajé en autobús y caí en Cerro de las Cuentas y me pareció un viaje al pasado, ¿verdad? Y llegué a visitar Fraile Muerto en Cerro Largo. Una cosa que no se suele decir lo suficiente es: esto ocurre en todas las clases sociales. La violencia doméstica nos puede ocurrir a todas las mujeres que vivimos aquí, en todas las capas sociales, y entonces siempre hay que denunciar, porque está normalizado el insulto, está normalizado el destrato verbal, y eso es la antesala de un empujón, el empujón la antesala de un golpe mal dado, y por lo general la persona no quiere denunciar porque siente vergüenza, porque quiere proteger a los hijos, cuando los hijos son listos. Los hijos tienen dos oídos, tienen dos ojos, ven y normalmente ya saben que hay un problema con la madre. No los estás protegiendo de nada al no denunciar, sea el padre o sea otra persona la que te está agrediendo. Siempre, y es un consejo que doy, y realmente nunca lo había dicho así en televisión abierta, pero porque lo he experimentado, hay que denunciar, porque por lo general la persona que te agrede nunca asume que hizo algo para merecer eso, pero es que está tan normalizado que te puedan vejar, que te puedan humillar incluso de palabra o, como digo, mediante un empujón, y eso hay que denunciarlo siempre. La policía está dispuesta a escuchar porque sabe que hoy eso es una señal de advertencia y de peligro, y las mujeres hacemos muy mal en callarlo por vergüenza o por creer que no solo nos pasa a nosotros, sino a nuestras amigas o a nuestras colegas de trabajo. Eso, si empezamos entre todos a denunciarlo, poco a poco se irá cambiando en la sociedad. Sí, sacarlo de ese ámbito que es el ámbito de lo privado, de considerar que es algo eso, ¿no? Que es algo que pasa de las puertas de la casa para adentro, cuando en realidad es un problema social muy grave que están viviendo las sociedades. Lo hablábamos en Oriente, pero hace un rato en el panorama nacional lo hablamos también en nuestra sociedad uruguaya. En España hay una tasa elevadísima de violencia doméstica. Me encuentro con la misma situación en Uruguay, porque es sociedad. Estamos hablando de personas, estamos hablando de comportamientos que lleva mucho tiempo cambiar. La sociedad patriarcal ha sido la norma en todas nuestras sociedades hasta hace bien poco. No nos puede extrañar que en países donde hay 7 siglos de diferencia y otra cultura mucho más conservadora, mucho más opresora del ser humano, de todos, hombres y mujeres, que lo quiere limitar, lo quiere encasillar y lo quiere hacer discurrir por carriles bien trabajados, no nos puede entonces sorprender que allí también se den estas situaciones si en casa las tenemos. Sí, exactamente. Hay una cultura de no denunciar, no hablar, como le dice las autoridades iraníes ahora a las mujeres, lo que ustedes están haciendo es infantil. Claro, sí. ¿Verdad? Bueno, son distintos aspectos de un mismo tema. Infantiles que un hombre en general, muchos me dirán, pero también hay mujeres que agreden a los hombres. Puede que sí, pero por cada caso hay muchos más de hombres. Infantiles que un hombre, para hacer valer su posición, te tenga que gritar, te tenga que insultar, te tenga que mentar a la madre, al padre o a quien sea, o te tenga que empujar para que te caigas al suelo y en ese momento él tiene el poder, ¿verdad? Eso sí que me parece infantil. Yo resuelvo las cosas hablando, no con puños ni con peleas. La sociedad si no tienes argumentos valederos, recurres al insulto y recurres a la violencia verbal y después física. Si tienes argumentos, la gente no somos tonta y sabemos escuchar un buen consejo cuando es bien dado. Eso es lo que hay que denunciar. Es que las sociedades se han vuelto cada vez más violentas y cada vez media menos la palabra. Por supuesto. Y cada vez más se utiliza como forma de dirimir el conflicto la violencia hacia la otra persona. Ahora estamos viendo que hay una campaña acerca de la violencia en el deporte donde se escucha la voz de niños gritando en contra de los equipos contrarios para demostrarnos que los niños corean canciones que escuchan de los grandes, ¿verdad? Que si los gallinas, que si vamos a incendiar la cancha. La violencia en las canciones que escuchan nuestros hijos es increíble, sobre todo sexista, ¿no? Todo lo que es el uso del lenguaje sexual para referirse a las mujeres de manera muy peyorativa, y las niñas de 6, 7 años la cantan y la bailan estupendamente y los padres ríen la gracia de la niña. A mí realmente me deja choqueada cómo personas que se supone
supone que estamos en un nivel de discernimiento, permitimos ese tipo de música y reímos que la niña baila muy bien. Sí, claro, pero lo que está escuchando tu hija no es para nada edificante. Si empezamos a cambiar esos patrones de conducta, todos, yo creo que vamos a tener muchas menos noticias como la de esta mañana en Tacuarembó, en Fraile Muerto, perdón, para explicar aquí en TNU. Sí, lo complejo es eso, ¿verdad? Cambiar las relaciones de poder, cambiar las relaciones sociales y no creer que esto es una batalla de los sexos, sino es, es cambiar la relación de poder. Susana, gracias. Gracias y a la ti. seguimos. ¿Cómo no?